Muy bienvenidos a Paratax, tu podcast tributario. ¿Qué tal? Muy bienvenidos, queridos amigos que nos siguen a través de nuestro canal YouTube. Hoy día quisimos hacer algo completamente diferente. No quisimos quedar ajenos y en realidad yo hoy día estoy cumpliendo un sueño. De ahí les voy a comentar de qué se trata. Pero hoy día tengo el tremendo honor, ¿cierto?, de tener a una gran entrevistada y a una gran profesional que nos va a acompañar en este proceso, ¿cierto?, de apoyo en la entrevista. Hoy día nos queremos referir básicamente a la concientización de lo que es el autismo. Hablaremos de qué se trata. En vivo, una persona con autismo y que es profesional, inmersa en el mundo profesional, nos va a comentar toda su trayectoria, sus buenos, sus malos momentos y cómo hoy día es una gran profesional y atiende a personas con discapacidad. Así que sin más les voy a presentar, ¿cierto?, a la estrella que tenemos hoy día. Ella se llama Renata Espejo, es terapeuta ocupacional de la Universidad Andrés Bello y es especialista en el área infanto-juvenil y de adultos jóvenes. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Renata. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, me presento, mi nombre es Renata Espejo, soy terapeuta ocupacional, ahora diplomada del trastorno del espectro autista, soy especialista en área infanto-juvenil y adultos jóvenes, trabajo con personas con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Gracias, Renata, tremenda presentación. ¿Y quién más nos va a acompañar? Es María Graciela Astorquiza, ella es coach ontológico, ¿cierto?, licenciada en Educación y Comunicaciones, profesora de Historia y activista por la inclusión, que la hemos visto, pero ya este último tiempo en las redes, en la televisión. Así que, María Graciela, muchísimas gracias. Nos va a acompañar en este proceso y nos va a apoyar en toda esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti por esta maravillosa invitación y por hacer esta instancia visible para personas que quizás no tienen idea o no conocen acerca de lo que es este tremendo, gran desafío de lo que es conocer y comprender el autismo. Sin duda yo partí esta pequeña presentación señalando que para mí en realidad es un sueño, para que mucha gente sabe, otros no saben, pero yo tengo un hermano que es autista y hoy día ya tiene 36 años, ya es grande, ya, ¿cierto? Y nada, feliz de verte, ¿cierto? Ver que también las cosas se pueden hacer, se pueden conseguir, y de verdad que me emociona mucho entrevistarte y avanzar en este programa que esperamos abra las mentes, ¿cierto?, contribuya a la integración y que también a nosotros nos sirva para concientizarnos de veras, ¿cierto? No que sea esto pura chaya, que realmente hagamos algo y que tú nos expliques, nos vayas explicando y desmenuzando lo que hoy día ha significado eso para ti. Y yo voy a dividir la entrevista en tres instancias, como previamente conversamos. Primero, inicialmente, en tu infancia, ¿cierto? Y me gustaría saber cómo tú describirías tu infancia. ¿Qué cosas te hacían sentir segura? ¿Qué cosas te hacían sentir incómoda? ¿Cómo viviste ese proceso? Si bien es cierto, no bien interiorizado, pero igual no sé si tienes recuerdos de esa instancia. Tengo muchos recuerdos de mi infancia y los pude recordar como gracias a los relatos que me contaba mi mamá. Honestamente mi infancia fue feliz, pero a la vez caótica, porque cuando yo era pequeña mi autismo era mucho más severo y había muchas más características que en mí ahora no se notan, pero se notaban mucho antes. Por ejemplo, uno de mis intereses profundos eran los Mickey. Todo tenía que ser con Mickey Mouse, con Minnie y todo eso. Yo no aguantaba ruidos del metro, como que me alteraba y mamá me tenía que abrazar y todo eso. Y también otro de mis intereses profundos que hasta el día de hoy tengo es el agua. A mí me encanta el agua, estar en el agua todo el día nadando, y yo en el agua soy feliz, y a veces me pasa que me río cuando me divierto. Y un día le dije a un amigo, pero ¿qué tiene de malo de reírse cuando uno se divierte? Cuando se divierte uno tiene que reírse de vez en cuando. Y también me pasaba que no aguantaba la textura de la ropa, me la sacaba cada rato y no podía ni aguantar, e incluso me devoraba muchas horas sin comer. Y tenía que estar como 3 horas con mi mamá esperando a que me comiera todo lo que hay en el plato. Y una de las
de las cosas que más se notaban en mí era mi ecolalia, porque cada vez que veía películas yo repetía las voces, las escenas, me las sabía de memorias, en especial cuando la sirenita empezó a peinarse con un tenedor, yo hacía exactamente lo mismo. Oye, Renata, en ese contexto, ¿recuerdas que veías el mundo de una forma distinta a los demás? ¿Sientes como que en algún momento de tu niñez visualizabas de forma diferente a otros niños estas cosas, estas situaciones? Sí, yo sentía que veía las cosas de un mundo diferente y por dentro me sentía muy diferente a los demás. Oye, ¿y cómo eso en rigor, María Graciela, cómo uno lo aborda al fin y al cabo? Porque ella me dice, yo me siento distinta. Y esa distinción, bueno, tienen otro espectro, otra sensibilidad. Ujú. Pero también cómo está en uno. Yo me voy a la otra parte, porque ellos son súper sinceros. Yo siento que hoy día el autismo y las personas que de alguna forma son entes, yo digo casi una raza mejorada, porque no tienen filtros, son súper sinceros, ¿cierto? Cosas que uno de repente tiene careta y cosas que uno aborda. Justamente, sí. Y en esa línea, en esta etapa de niñez, ¿cómo la aborda la otra persona? ¿Qué hace falta para que los niños también vayan interiorizándose? Hemos visto, de hecho, en la televisión últimamente que se han integrado ciertas personas con algún tipo de situación de autismo, ¿cierto? Y han tenido una problemática porque no han sido bien abordadas estas situaciones. ¿Tú crees que en la etapa de niñez, bueno, creo que es súper esencial hoy día, ciertas cosas que tú nos puedes aportar? O sea, yo creo que lo principal acá es que mientras más temprano es el diagnóstico, mucho mejor va a ser su adaptación al entorno en esta sociedad que estamos viviendo. Yo conversaba con Renata y yo le preguntaba a ella, en el fondo, si ella tenía más hermanos, si ella se dio cuenta que, en el fondo, porque que era distinta, o cómo creía la Renata que la veían los demás, por estas estereotipas, porque empiezas a tener ecolalias, porque en el fondo te frustras fácilmente, porque a veces no logran entender que a lo mejor llegaba la Renata o cualquier persona autista llegara con un elemento de contención para autorregularse, una pelota, un juguete, un gorro, un jockey, lo que sea. Entonces yo creo que lo principal acá, y que bien lo hicieron también los papás de Renata, es el tema de un diagnóstico temprano. Un diagnóstico temprano te va a ayudar mucho a que tú partas con unas principales terapias para que en el fondo la persona se vaya desarrollando en la medida obviamente que va pudiendo. Y ojo que la Renata lo dijo, en el fondo ella no es que ella haya tenido un autismo más severo. Yo creo que el trastorno del espectro autista es uno solo. Antes hablábamos de niveles, de grados, pero yo creo que en el fondo se habla de un autismo con más o menos apoyo. Yo creo que va por ese lado. Sí, es súper importante lo que acabas de decir, porque ese diagnóstico temprano puede tener un cambio rotundo en la vida de las personas, sobre todo las personas con autismo. Y va mucho también en los papás. Los papás de repente hay un sentimiento como de negación o de no querer abordar esa situación. Y eso ralentiza el proceso y atrasa un poco el desarrollo, que puede ser mucho mejor abordándolo bien con especialistas. Así que también el llamado a los papás, yo sé que es fuerte. Yo me pongo hoy día, soy papá de 2 pequeños y que de alguna forma te digan esa situación, abordarla es súper fuerte. Mira, duele. Uh-huh. Uno no espera que un diagnóstico duela. Te sientes mal porque finalmente el hijo que tú deseabas, el hijo que tú anhelabas, donde en el colegio que lo querías poner, el equipo de fútbol a la cual querías que esté, o que fuera cantante de algo, lo que tú sueñas para tu hijo, finalmente eso no va a ser. Pero lo lindo es que va a ser lo que él quiera hacer. Entonces los papás tenemos que aprender a soltar el hijo que queríamos, aceptar al que nos tocó, aunque suene como un poco frío, pero empezar a conocer a este hijo nuevo, que finalmente te va a enseñar lo que es ver la vida con otros ojos, que me imagino que es lo que aprendieron tus papás, Renata.
Sí, eso fue lo que más aprendieron mi papá porque al principio no pasa ni un solo día sin que me sienta culpable de que mi mamá siempre dejó todo con tal de ayudarme, dejó su trabajo, su antigua vida y todo con tal de ayudarme. Ella es la que más me acompañó tanto en las terapias como en mis sesiones de mi fonoaudiólogo, que mi fonoaudiólogo también tenía habilidades de terapeuta. Genial. Oye, Renata, ¿sabes qué? Quiero hacerte una preguntita. ¿Cómo reaccionaban los adultos, cierto, en este proceso? Ya estamos todavía en la infancia. O profesores cuando tú tratabas de comunicarte o tratabas de jugar o interactuar. Pues yo creo que reaccionaban de una forma muy distinta a como estamos actualmente debido a la falta de conocimiento y orientación sobre el autismo, porque yo nací en 1994 y en esas épocas no había tanto conocimiento acerca del autismo o me imagino de otra condición o necesidad especial como el síndrome de Down o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, cualquiera de estas que conozco actualmente. Sí, genial. Yo creo que había mucha desinformación y esa desinformación hacía que personas como Renata, ¿cierto?, no fueran bien abordadas y hacía que esto fuera algo complejo para ti. Me imagino que fue un momento también complicado que no lo lograbas entender, ¿cierto? O sea, la reacción de las personas. Complicado. Oye, y en ese proceso ya, para cerrar esta etapa de la niñez, ¿tuviste a alguien que comprendiera, especialmente en esa etapa, un papá, o sea, no tu papá, sino que un ente diferente, un tío, un profesor, entendiera perfectamente y te comprendiera en ese proceso? Fue ¿Te mi recuerdas de alguien? fonoaudiólogo, ¿Ah? mi ex fonoaudiólogo. Genial. Se ¿Cómo llama se llama? Miguel Higuera. Ya, él te acompañó y te entendió en ese proceso. ¿Sí? Y estuve con él 12 años. Mucho rato. Él fue tu gran apoyo entonces en ese proceso. Sí, además de mi mamá, ellos fueron mis grandes apoyos. Qué bueno, Renata. Oye, y aquí nos va a pasar ahora un poco a la adolescencia. ¿Ya? Ahí la etapa del descubrimiento y la adaptación. Sí. Oye, ¿cómo fue esa etapa escolar y tu vida social en la adolescencia? Ya pasamos, ¿cierto? Y empezaste ya a compartir otra experiencia, ya un poquito más grande. ¿Cómo te fuiste adaptando a eso? ¿Cómo te trató el colegio? ¿Y cómo socialmente te fuiste adaptando con tus partners o amigos o amigas? Mi vida social ha ido mejorando de a poquito porque cuando era chica no me costaba mucho hacer amigos o interactuar con otros chicos, pero a medida que fui creciendo de a poquito fui haciendo amigos, adaptarme a ciertos cambios, a ciertos grupos. Pero eso sí fue en esa época que yo no sabía que tenía autismo y nunca les dije que yo tenía autismo. ¿En qué momento te concientizaste de eso, Renata? ¿En qué momento dijiste yo soy autista y tengo esta discapacidad? Por eso entiendo muchas cosas que me pasaron anteriormente, que la gente no me comprendía, no me entendía. ¿Cuál fue esa instancia? Fue a los 18 años que cuando estaba a punto de entrar a la universidad, mi mamá tuvo una entrevista con unos directores y dijeron, mi hija tiene algo. Y yo le pregunté, mamá, ¿qué es autismo y por qué tengo autismo? Y ella me explicó toda la verdad. Genial. ¿Y qué pasó ahí en ese momento contigo? En ese momento conmigo emocionalmente al principio me sentía mal. Y me preguntaba, ¿por qué mamá no me dijo la verdad desde el principio? ¿O por qué no se atrevió a contarme sobre mi condición? ¿Y por qué no me dijo nada sobre el autismo desde antes? Y, perdón, Sí. ¿Y tú piensas que eso te hubiese dado las respuestas ante las inquietudes que tenías a lo mejor de más pequeña? Pues probablemente, si que me hubieran dicho la verdad desde pequeña, mira, hay unos en contra, probablemente no los entienda o los toma como una broma o un típico juego de niños. Oye, Renata, ¿y cómo creías tú que te veían los demás? Pues me ven de forma diferente, pero más incluida, me ven como igual al resto, solamente que, por ejemplo, cuando me aplican una broma o una talla, ellos siempre me explican antes, Rena, broma, o significa esto o aquello, o me dicen no te frutes, o siempre me anticipan.
Bueno, es que hay que aclarar que en el fondo las personas autistas son súper literales, son muy cognitivas. Entonces, tanto como Renata como la mayoría de las personas dentro del espectro autista, cuando tú le cuentas un chiste, por lo general no logran entender cuál es la risa, de qué te ríes. Entonces, en el caso de Renata y hay muchas otras personas, tú tienes que decirle, mira, te voy a contar un chiste, esto no es real, es como para sonreír. Entonces, para que Renata pudiera, ya, es como, no hables cabeza de pescado. Entonces, wow, me voy a mirar casi que al espejo para ver si tenía realmente la cabeza de pescado, porque cuesta mucho la abstracción en las personas autistas, son realmente muy literales. Bastante. Tal cual, yo creo que ese es parte de uno digamos, de lo normal, un poquito el morbo, esa cosa como doble sentido, y claro, muy literal, muy certero, es lo que tiene que ser en realidad, y no es malo, así que yo creo que es bastante mejor que lo que uno hace. Oye, y en ese proceso ya entraste a la universidad, compartiste con gente nueva, ¿experimentaste en algún momento o algún proceso de rechazo o de bullying o alguien que te siente que no te trataran de alguna forma adecuada? ¿Y cómo abordaste ese proceso si es que sucedió? Pues, honestamente, cuando yo estaba en la universidad, mi mamá estaba hablando con la directora y me contó que la directora me había subestimado, que no merecía entrar en esa carrera. Entonces, como que cuando mi mamá me contó eso, ¿sabes lo que le dije? Que quisiera verle la cara a mi directora y yo le hubiera dicho, mira, tráguese su orgullo y discúlpese conmigo. Y mamá me dijo, no, Rena, no vale la pena, si ya ganaste, mírate, ahora eres terapeuta ocupacional, estás trabajando, tienes tus propios proyectos y todo eso. Sí, genial. Yo encuentro, pero es genial. Una tremenda lección de alguna otra forma que le has dado quizás a esa persona y a un montón de personas más que hoy día nos van a escuchar, y que esto se replique por un montón de veces más, se multiplique por 1000, porque en realidad es algo que la gente no sabe y lo subestima, y son súper tan capaces como cualquier persona. Así Sí, que no. Yo creo que eso es esencial un poco. En el fondo, con o sin autismo, todas las personas tienen un tremendo potencial. En este caso, por ejemplo, la Rena es súper buena para conversar, es histriónica. Hay otras personas que tienen otras habilidades. Entonces, qué bueno que Renata pudo tomar la autodeterminación, en el fondo, en buscar y en querer lo que ella quería hacer. No, genial. Oye, y aquí quizá la pregunta es para las dos. Y yo la tiro así un poquito para saber cómo abordar. Personas con autismo que empiezan a compartir en una etapa adolescente, un poco ya desafiante de las personas, no sé cómo ellos lo abordarán dentro de su estructura, pero el llamado es para las personas que van a interactuar con ellos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo llegar? ¿Cómo abordar bien? Porque yo no sé si les gustará bailar, te gusta salir, te gusta disfrutar, alguna fiesta, no fiesta, cosas tradicionales que para uno los hace, ¿cierto? Y para ti quizás no te gusten, no lo lleves bien a cabo y te hacen como alejarte un poco del proceso, pero también parte de uno es integrar también. Entonces quizás hacerlo de forma diferente y adaptarnos. Y la adaptación parte de uno. Entonces, no sé qué consejo o qué situación tú le dirías a esas personas en esa etapa de adolescencia y quizás profesionalmente cuando están recién partiendo, porque también ese apoyo es súper necesario para ellos. Bueno, nosotros veníamos conversando justamente con Renata acerca de su vida, de sus cosas, y claro, es muy semejante a muchas otras. Yo creo que, a ver, cuando hablamos de que esta persona es autista, siempre tenemos como, nos imaginamos a una persona que vive en su propio mundo, a una persona que no se conecta, a una persona que no le interesa participar con el resto, y empezamos a ver todas las dificultades. Por eso no me cabe duda que cuando la directora habló con la mamá de la Renata, la directora tiene que haber pensado, no, esta niñita no va a poder hacer esto, mira, se va a desregular, cuando se saque una mala nota, no va a poder hacer trabajos en grupales, etcétera. Entonces yo creo que en primer lugar es el respetar, porque más allá de que Renata y cualquier otra persona sea autista, es una persona. Entonces tiene todo el derecho a poder estudiar. Entonces va en ella. Yo creo que lo que hacemos muchas personas es ponerle techo. Es decir, ya, esta niñita va a llegar hasta acá nomás porque más no va a poder. Mentira, eso no es verdad. La persona va a poder
va a poder siempre hasta que alguien la pare. No sé si me explico. Pero Todo sí, el mundo... te mandaste tremenda frase, porque en realidad ese ponerle techo, en realidad uno... O sea, ¿con qué derecho tú le pones un techo a algo? Eso es. ¿Con qué derecho condicionas algo? Y en general, los papás, llámese niños con o sin autismo, Sí. ni un derecho a ponerle un stop. O sea, Como mientras- límites. Un límites, claramente. Mientras estén las condiciones y tú entregues las herramientas, hay que buscar por donde de alguna forma se desarrolle desarrolles tu mejor habilidad, ¿cierto? ¿En qué momento todo esto, en qué momento descubriste esa carrera, o siempre te gustó, o en realidad cómo llegó esa idea a ti? Buena pregunta. En realidad, cuando yo era chica, al principio quería ser veterinaria. Y después me di cuenta que no me iba a gustar veterinaria porque era mucho conocimiento de la anatomía de los animales, sangre, cirugías. Y eso como que me daba cosa verlo en persona. Y entonces hubo un tiempo en que ya ni sabía que en realidad quería estudiar. Hasta que un día mamá me habló y me dijo, ¿no te gustaría estudiar terapia ocupacional? Y yo le preguntaba, ¿y qué es eso, mamá? Y estuvimos viendo en internet qué es lo que es terapia ocupacional, estuvimos viendo videos, sitios, y entonces ahí me interesó, y a medida que estuve estudiando por muchos años esa carrera, me empezó a gustar mucho más, porque lo que más me impactó es que me hizo ver la cosa de forma diferente, más inclusiva y mejor. Qué genial. Bueno, y además que en el fondo lo que tú hablabas también delante, yo creo que las personas, por ejemplo, cada uno es como es. El espectro autista es tan amplio, es tan grande, que finalmente una persona puede ser habladora, otra persona puede tener un lenguaje no verbal, otra persona puede ser realmente que no le guste compartir. O sea, tenemos personas dentro de la neurodivergencia que son súper mañosos, y no vamos a tener una persona autista que no quiera compartir. O sea, en el fondo son personas como cualquier otras. Es una condición. De hecho, te iba a aportar, que lo supimos ahora en este seminario, que desde la ley 21.548, creo que es, bueno, la ley de autismo ya no se llama ley TEA, porque no es un trastorno. Finalmente, el término trastorno viene asociado como alguna enfermedad. Y como esta es una condición que nace de algo multifactorial, quedó como ley de autismo. Ah, mira. Ese era el mensaje. Que no. Claro, es uno de los mitos y realidades del autismo. Absolutamente. El mito es que el autismo es una enfermedad, cuando es, no. El autismo es una condición, no una enfermedad. Muy bien, ¿eh? Y eso fue hace poco, en realidad, ¿no? Hace muy poco, sí. Ujú. Lo que pasa es que la gente tiene muchos prejuicios. Entonces la gente, cuando no conoce, y que no tiene por qué conocer, que yo siempre hablo de eso, ¿no? La gente muchas veces no tiene por qué saber hasta que te toca. Entonces cuando te toca, tú recién ahí empiezas como a averiguar. Yo empiezo a recibir a papás que tienen hijos de 2 años, 2 años y medio, niños que todavía no controlan esfínter, entonces no los aceptan en ningún jardín infantil, y desde los 2 años y medio que estamos partiendo con problemas de inclusión. O sea, es así, es nuestra realidad. A los 2 años y medio una mamá no tiene dónde colocar a su hijo. Es más, muchas veces le dicen, colóquelo en una escuela de lenguaje, pero las escuelas de lenguaje tienen prohibido tener a personas con diagnóstico de autismo, porque le quitan obviamente el cupo a personas que solamente tengan un trastorno del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de proyecto PIE, cuando hablamos de inclusión, que es una palabra que está muy vapuleada a mi juicio, yo creo que tenemos que hablar de convivencia. Para tener una sana convivencia en una neurodiversidad hay que ser empáticos. Así como Renata contaba que tenía compañeros, y me cuenta que todavía tiene amigos y que en el fondo salen, conversan, y que me parece súper entretenido y maravilloso. Yo creo que la empatía con una persona que no es autista puede ser completamente. Una persona puede ser funcional, puede ser simpática, puede ser a lo mejor desagradable, porque también cada uno tiene su personalidad. O sea, la Rena es una persona dentro de su espectro muy extrovertida, y ella también te va a decir lo que le molesta y lo que no le molesta, no se lo va a guardar.
¿te fijas? Entonces, muchas veces yo creo que, yo le digo a la Renata, tienen que haber pensado mucho en contratarte, porque si imagínate el jefe de la Renata le dijera, a ver Renata, cuéntame, ¿alguien no trabajó hoy? Te aseguro que la Renata le dice sí, él no hicieron nada. Eso sí, es cierto. Por eso, sinceridad ante todo. Muy bien. Oye, estamos súper al debe en todo caso el tema de inclusión. Yo creo que No, absolutamente al debe. Para los que no saben, y les quiero contar, la Renata tiene su canal YouTube, así que lo vamos a referenciar. Y en base a eso, yo le quiero hacer a la Renata una serie de preguntas que transmite en su canal. Nos habla de la experiencia, o sea, nos habla cómo funciona la mente de un autista. Yo escuché tu podcast ahí en YouTube, donde nos describe un poco. Me gustaría que nos comentaras y nos describiera cómo funciona el cerebro de una persona autista. Bueno, en mi opinión profesional, el cerebro de una persona autista funciona de forma bastante profunda y diferente. Por ejemplo, hay algunas características que son bastante profundas y que la caracteriza de forma notoria. Por ejemplo, la hiperfocalización, cuando se enfocan en el tema que más les gusta o que más les interesan hasta lograrlo. Y también el pensamiento visual o la memoria visual, como lo tenía por grande, cuando, por ejemplo, le explicaban el significado de una palabra, ella lo entendía a través de imágenes. Y también está, por ejemplo, el pensamiento detallista lineal. De ahí viene la teoría de la coherencia central. Cuando una persona dentro del trastorno del espectro autista, cuando realiza una actividad, se centra mucho en los detalles hasta que quede perfecto, más que la actividad central. Y también un pensamiento detallista. Detallista ya lo dije, ¿cierto? No, está bien, dale, sí, está súper bien. Pero lo más importante y lo que más me llamó la atención es la memoria y el almacenamiento de datos que tiene hasta la parte, el significado más difícil de una palabra o de una imagen, puede memorizarla de los pies hasta la cabeza. Genial. Oye, y en ese contexto, ¿cómo procesan el lenguaje, las emociones, esos estímulos del entorno? ¿Cómo el autista los aborda, los toma, cómo en algunos casos reacciona de manera totalmente distinta, ¿no? Sí, las emociones, dentro de las emociones reaccionan de una forma muy distinta y profunda. Por ejemplo, cuando sienten furia, o sea, enojo o furia como se conoce intensamente, sí, comúnmente, ahí se manifiestan cuando se regulan, ya sea entre el meltdown, showdown o burnout, a través de cuando se pegan o cuando lanzan cosas o cuando no pueden expresar lo que sienten o cuando tienen una crisis. Y también quería agregar que, para que lo sepan, y me di cuenta a medida que fue creciendo, una de las emociones que más sentimos dentro del trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es la ansiedad, por distintas razones. Y creo que esa es la emoción con la que más me identifico hasta el día de hoy. Ah, tú la seguís barra la ansiedad entonces en la película intensamente, ya. Es genial, pero ya, y eso es lo que uno igual tiene que entender, porque hay situaciones que cuando uno va y ve personas que están bajo esa emocionalidad y lo expresan de esa forma, uno como que se aleja, no lo sabe interpretar y no la aborda de buena forma. Y en ese contexto, ¿cómo es bueno abordar esa situación cuando uno se encuentra con una situación de esas características, María Graciela? A ver, mira, lo que dice la Renata, yo lo vivo como madre, ¿no es cierto? Pero voy al hecho de que todos los cerebros de las personas autistas, yo creo que tienen una forma de procesar distinto. Pueden llegar a todo, pero en tiempos y en procesos distintos. Por ejemplo, a lo mejor la Renata, claro, ella en el fondo no tuvo problema en salir del colegio a los 18 años y en estudiar su carrera a los 5 años, y lo logró. A lo mejor hay otros que se van a demorar mucho más. A lo mejor hay otras personas que no van a entrar ni siquiera al colegio. A lo mejor va a haber personas que van a querer trabajar y en su mente procesan distinto, sienten distinto, pero finalmente llegan al fin común de todos. Yo creo que es
no es fácil de abordar cuando tú no conoces. Por eso cuando la Renata habla de qué es lo que me produce la ansiedad, es maravilloso poder saberlo verbalmente, qué le produce la ansiedad o la frustración a la Renata para prevenir. En el fondo yo creo que para que esto no suceda, hay que ser, y lo decía Renata, hay distintas formas o técnicas. Hay gente que utiliza los pictogramas, que finalmente somos muy visuales, muy visuales. Entonces, si yo tengo pictograma de una micro, un camino, un hospital y una doctora, sé que voy a ir al doctor. Lo tengo súper claro. Si todos los días yo tengo una rutina, por ejemplo, a lo mejor la Renata, si no fuera tan verbal, todos los días su rutina es levantarse temprano, toma la micro, llega a su trabajo, se viene del trabajo, llega a su casa, se pone su canal de YouTube. Pero resulta que un día la micro quedó en pana. O sea, ahí el estrés que viene, ¿por qué? Porque ya no voy a llegar a la hora, nadie me dijo que el bus iba a parar, ¿qué voy a hacer? Viene como todo, porque yo todo lo tengo, no nos gustan las sorpresas. Yo tengo que saber cada una de las cosas que voy a hacer. Por una cosa distinta que haga, no es que me salga King Kong, pero en el fondo obviamente me voy a frustrar o me va a dar esa ansiedad. Porque no sé lo que viene. A muchas de las personas neurodivergentes, ¿no es cierto?, les pasa eso. Te pasa a ti. ¿Qué pasa cuando tú vas en el auto y pintas un neumático y vas atrasado a una reunión? ¿Te frustras? Sí, todo el rato. Yo igual. Imagínate una persona autista. Rena. Pues de hecho yo quería agregar lo que me faltó dentro de cómo funciona el cerebro de una persona autista. Ahí está. Una de las características más comunes dentro del trastorno del espectro autista, que es área sensor-motor, en donde ahí aparece la hipersensibilidad, tanto auditiva, olfativa, visual, táctil, propioceptiva, interoceptiva, gustativa. Mira. Sí. Hay gente que en el fondo, no sé si ustedes han visto, hay muchas personas autistas que finalmente, cuando digo que procesan de distinta manera, usan, por ejemplo, audífonos, porque son súper sensibles ante los ruidos. El año pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a ver los Juegos Panamericanos y me invitaron a la inauguración en el Estadio Nacional de la primera sala TEA, que en el fondo es una sala con doble vidrio donde no hay bulla y tú podías disfrutar de un partido de fútbol, bueno, en este caso fueron los Panamericanos de atletismo y fue maravilloso. Hay personas que efectivamente son súper sensibles en el fondo a lo textil, o sea, las etiquetas, la ropa, por eso la Renata cuando decía me sacaba la ropa porque no la soportan. Entonces hay diferentes tipos de, ¿cómo decirlo, Rena? De ¿Tipos de hipersensibilidad o hiposensibilidad? Eso, justamente. Hay muchos, hay muy variados. Hay gente que va con calcetines a la playa. Oye, ¿qué mitos crees hoy día que existen sobre la autoestima? Porque la idea es despedazarlo. Bueno, la Renata todavía no nacía, pero ¿tuviste la película Rain Man? ¿Ya? Ya, o sea, imposible. Nadie se va a aprender la guía telefónica. Okay. O sea, eso es un mito. Es un mito. Es un mito que las personas no se comunican, es un mito. Porque la comunicación es más allá del lenguaje verbal. Hay muchos, y además hay muchas ayudas ahora. El tema de los pictogramas, el tema de los tablets muchas veces, que te pueden dar ayuda para que tú tengas un comunicar más fácilmente. ¿Qué otra cosa es mito? Otra cosa que sea mito, a ver, déjeme recordar. Así, que las personas autistas son niños eternamente, cuando no. Porque a medida que crecen, uno de los derechos humanos más importantes es respetarlos y tratarlos de acuerdo a su edad. Absolutamente. Lo mismo que otras condiciones. Así es.
con todo el respeto que me merecen, las personas Down siempre son como que las infantilizan. A las personas autistas a veces también, como que, estos niñitos son angelitos de Dios. No, señora, no son ningún angelito de Dios, se portan pésimo, hacen las mismas tonteras, las mismas leceras que hacía uno cuando era chico. Los adolescentes con o sin autismo son adolescentes igual, se ponen flojos, no quieren hacer la cama, ponen la música todo chancho. Es como que si tú te empiezas a pensar, sí, es verdad, o sea, somos seres ni tan comunes ni tan corrientes, pero estamos dentro de esta neurodiversidad tremenda. Así es. Y otro de los mitos que quería agregar, y otro de los más importantes y lo que me ha tocado toda la vida, es las personas con autismo no sienten, expresan emociones cuando no. Es que lo que pasa es que a ellos les cuesta expresar o sentir emociones, y a veces les cuesta sentir empatía por los demás, o sea, ponerse en el lugar de otro les cuesta. Pero siento que con terapia ocupacional y junto con actividades como, por ejemplo, role-playing, juegos grupales o habilidades sociales, de ahí pueden aprender un poco a expresar sus sentimientos, conocer sus emociones, tanto de sí mismo como de la otra persona. Sí, eso es cierto, porque muchas veces piensan que una persona autista no siente, porque como no se, comillas, comunica, entonces como, y es totalmente errado. No hay personas más cariñosas que las personas autistas. Así como sacándonos este tema de los paradigmas en realidad en esta situación, en base al sentimiento, ¿cómo hay una emocionalidad, hay una integración, hay un pololeo? Estoy quizás abordando temas que para uno son normales, pero en la sensación, como dicen, del sentir diferente o de expresar diferente. ¿Cómo sucede esa situación? Hoy día tú has pololeado, tú has tenido tu pareja, es algo, quizás voy a pegar de ignorante, pero algo que en realidad lo pueden abordar de buena forma, o sea, es normal, o sea, o con ciertas condiciones, o sea, hasta aquí nomás, o sea, o en realidad no dura mucho porque son tan sinceros que se hace la cosa al tiro y se acaba rápido, no sé. No, yo no sé, Renata, ¿tú has pololeado? Pues nunca en mi vida, pero deseo pololear porque lo que más deseo es saber lo que se siente tener una relación seria y cercana con un muchacho, pero desde muy chica he tenido amores platónicos. Por ejemplo, uno de mis amores platónicos fue un profe de música que es que no podía evitarlo, es que él era súper atractivo y tenía unos hermosos verdes, y recuerdo que mi profesora Kepe me decía, Rena, mira, y yo lo miraba así muy embobada con ojitos soñador, y yo le decía, hola, adiós. Yo creo que, mira, por lo que yo he conocido también, yo conozco personas, ambos autistas, pololeando, siendo pololos. Y la verdad es que es una relación, son relaciones súper sanas. No son como las medias tóxicas que tenemos nosotros a veces. Son relaciones sanas. Pero son intensas. Yo voy a contar una infidencia. Mi hermano, que es autista, y en su mediana edad estaba en un colegio y se enamoró, pero así fatalmente. Se escapó con la polola, se escapó del colegio. Y hubo que salir a buscarlo. Y ahí todos desesperados buscándolo. Como que se obsesionó. Se obsesionaron los dos. Y no podían estar un segundo separados. Y fue súper intenso. Fue bonito, pero también fue complicado porque el proceso ellos lo vivieron demasiado intenso y sufrían al respecto. Por eso te preguntaba cómo se abordaba esa situación. Bueno, en algunos casos puede ser totalmente diferente. Yo estoy contando una realidad que nosotros como familia nos tocó vivir. Sí, mira, yo creo que, a ver, la Reina siempre habla de las terapias y que son muy importantes. Yo creo que no hay mejor terapeuta que la misma familia. Por lo tanto, el apoyo, el entorno en donde se rodea la persona autista de alguna u otra manera, va a predecir o le va a dar como las herramientas para que se pueda desenvolver. No sé si en tu familia eran intensamente enamorados, pero
Somos súper apasionados. No, no. Pero a lo mejor, claro, a lo mejor tu hermano, pensémoslo, que en el fondo se enamoró, le gustó y puede ser que se obsesione. Fíjate que yo voy a contar también una experiencia. Fíjate que un chico cuando yo tengo varios hijos, cuando uno estaba en tercero o cuarto medio, no lo recuerdo, había un alumno que lo estaban acusando por acoso. Este chico, en el fondo, lo que pasaba era que todos los días le decía a una niña, ¿quieres salir conmigo? No. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no quieres? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? La llamaba por el teléfono, le mandaba WhatsApp. Y era tan sencillo decirle, mira, cuando yo quiera salir te aviso, ¿te parece? Y lo hubiéramos dejado tranquilo. ¿Y cuál es el problema? Que ese chico era autista. Pero esto viene de más atrás. Este chico... la mamá o el apoderado nunca informó al colegio que tenía esta condición. ¿Para qué? Para que no lo etiquetaran. Entonces, finalmente, por hacer un bien mejor, salió perjudicado. Entonces, por eso es esencial que los padres, cuando te digan un diagnóstico, lo aceptes y entiendas que no es nada malo. Recibir el diagnóstico de autismo no es malo. Y además, un diagnóstico no refleja el pronóstico de vida que tú vas a tener. O sea, imagínate la mamá de la Renata en esa época, del 90 y algo, cuando le dicen, mira, es autista. Y no había nada. O sea, muy poco. Entonces, es como que, wow, ¿qué está destinado para mi hija? ¿Tú te imaginas el orgullo que deben sentir esos padres? O sea... Rena, yo creo que tus papás viven on fire, o sea, están felices con la hija que tienen. Profesional, responsable, simpática, amorosa. Hay que encontrarte pololo nomás y estamos. Sí, ¿no se siente muy orgulloso de mí. Pero siempre me dicen, no hay apuro, ten paciencia, ya pronto llegará. O anímate o récate a lo desconocido. O conoce a una persona, pero sí hay que tener mucho cuidado porque últimamente no todo lo que brilla es oro y pueden pasarte cosas malas. Sin duda. Absolutamente, absolutamente. Oye, qué genial. Oye, una tremenda conversación. No, de verdad que Renata, en todo este rato que hemos estado conversando, nos entrega una tremenda lección a todos nosotros, de que, sí, insisto, de que sí las cosas se pueden lograr, se pueden hacer. Y quiero que vayamos un poco abordando el cierre de la conversa, no ahora, pero ya prontamente. Nos digas alecciones un poco a las personas con el espectro autista o con alguna discapacidad en realidad, o no sé si discapacidad, con alguna forma distinta de tener o abordar la vida, que sí las cosas se pueden hacer, que tú lo lograste, que con un gran esfuerzo, ¿cierto? Que darle un coaching a esas personas que sí le puede hablar. Hoy día tú eres una profesional. Sí. Ayudas a personas con discapacidad, ¿cierto? O sea, es un tremendo ejemplo, de verdad que sí. Transmiten un poco eso a la gente, a los chicos, que saquen esa tremenda lección tuya y para que se motiven, ¿cierto? Y hagan las cosas, porque de repente no tienen esta disposición de saber que sí pueden lograr cosas, y aquí hay un gran ejemplo. Claro, lo que les quiero decir es que, mira, no dejen que su condición los perjudique o no los dejen hacer lo que desean. Solamente tienen que creer que pueden hacerlo y hágalo. No importa la opinión de los demás, solamente tienes que creer en ti mismo. Y si quieres hacerlo, hazlo. Porque tú puedes valer más. Porque cualquier cosa pequeña o que no tenga significado puede valer mucho más que algo que sea grande o que tenga mucho más significado. Nada es imposible. Nada es imposible. Si sigues a tu corazón, nada es imposible. Se puede. Sí, absolutamente, no, absolutamente. Yo creo ahí, comparto profundamente, yo creo que, bueno, lo que yo decía, aquí no hay techo para nadie. Para Renata, el logro fue estar donde está ahora. Para otra persona puede ser otra cosa. O sea, a lo mejor una mamá va a decir, pucha, pero es que mi hijo no habla, no se relaciona, pero a lo mejor tiene otra habilidad. Lo que tenemos que rescatar ahora en las personas autistas son sus capacidades y sus habilidades.
Además, estamos, el Estado está muy al debe. El Estado está muy al debe con las personas dentro del espectro autista. Yo creo que hay que hacer un llamado tremendo a que se necesitan más servicios, más sistemas de apoyo para que estas personas autistas, que quizás hoy día son niños, mañana jóvenes, es la sociedad del siglo XXI. Entonces, ¿qué hace falta? Falta mayor apoyo por parte del entorno. No sacamos nada con tener miles de Renata, con vamos, se puede, lo voy a lograr, si el entorno no me apoya, si el entorno no me ayuda. Son muy pocas las empresas que hoy en día contratan a personas con discapacidad. Y eso que hay, bueno, está la ley laboral de inclusión, que es el 1%. ¿Cuántas empresas, que ya tú debes saber, prefieren pagar la multa a que realmente poder tener una persona, darse el tiempo, el trabajo de conocer una persona que a lo mejor trabaja mejor que el que está sentado 8 horas en el escritorio haciendo nada? Por otra parte, tenemos personas entonces queremos que sean autónomas, pero para que sean independientes necesitamos más apoyo. Sin duda, yo creo que es un buen llamado. Hiciste la instancia. Las autoridades, y así lo vimos hace poquito, hace las noticias, un tremendo problema que hubo en un colegio. No basta con llamarse inclusión, abrir las puertas y exponer a una persona con esa situación a sumergirse en un ambiente que no tiene la contención suficiente. Y es una responsabilidad tremenda de quien creó ese programa, porque expuso una situación compleja a una persona y hoy día están demandados recíprocamente. Absolutamente. O sea, el culpable es quien yo buscaría a esa persona que diseñó esa famosa método de inclusión. Hoy día hay inclusión forzada, digo yo. Sí, inclusión forzada. Exactamente, y hoy día hay que trabajar con la herramienta necesaria y tomarlo con la responsabilidad. Si tú no quieres de alguna forma, porque sí, es una ley que se impuso y que dijo, ¿sabes qué? Hagamos la inclusión, si no pagas, muchas empresas dicen, sí, voy a pagar en realidad, porque hay un compromiso en el tema de la inclusión, porque va más allá de poner un puesto, tener a alguien haciendo algo, es incluirlo dentro de la organización tiene que mutar y tiene que cambiar, y todos tenemos que estar dispuestos a ese cambio. Así es. Exacto. Y ese cambio es vital. Entonces, desde el punto de vista de adaptación, o sea, no es solamente poner ahí, sino que dar la herramienta a las personas que integran ese equipo de trabajo para que nos adaptemos, ¿cierto?, a esta persona que se integra y si es parte del equipo y que tiene que darnos también su gran valor, ¿cierto? Y nosotros tenemos que abrirnos a esa instancia. Nosotros no somos los únicos seres normales, quizás somos súper anormales. Entonces, o lo que es normal para ti, para mí no lo es. ¿Te fijas? Es como Exacto. Es muy subjetiva esta normalidad. El llamado es para que de alguna forma lo tomemos con responsabilidad y hagamos las cosas bien. Pues, o sea, hagamos esto, incluyamos. Yo creo que hay un montón de profesionales como la Renata que tienen mucho que aportar, ¿cierto? Pero que eso se constituya una realidad. Y que sea una realidad certera, que el empresariado se comprometa, pero se comprometa de verdad. Va a ser muy difícil, sin duda. Hay mucho que aprender, hay mucho que abordar. Tenemos que tener una cultura inclusiva. Sí, mucho más concientización y conocimiento, no solamente del autismo, sino también de otras condiciones, o sea, de todos en realidad. Yo estaba hablando con la Graciela de que uno de los mayores errores que cometieron ese colegio de no conocer todo el historial del niño, ya sea desde su historia familiar, su historia clínico, pero lo más importante del trastorno del espectro autista es que si lo van a incluir tanto en un colegio inclusivo como de un programa de integración escolar, es su perfil sensorial. Eso sí o sí tiene que estar. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, ponen una música a todo volumen y él no lo tolera y nadie lo sabía y tiene factores distractores sensoriales que pueden distraer o dificultar su atención, su concentración o su flexibilidad cognitiva, que eso es muy común lo que pasa en el autismo, su dificultad en la flexibilidad cognitiva. Sí, pues, hay responsabilidad tremenda. Pero bueno, antes de despedirnos, ya, porque el tiempo se pasa volando. Se pasa demasiado rápido, eso sí. Yo quiero agradecer la presencia de Renata, María Graciela, de estar acá, compartir esta instancia, ¿cierto? Y nada, porque que ojalá esto explote, ¿cierto? La gente tome conciencia y saber dónde te encuentras, por Renata, porque tú trabajas en una fundación, ¿cierto? Y si de repente quiere hablar contigo, quiere conversar contigo,
te quiere escuchar, nosotros aquí te vamos a postear para que se dirijan a tu canal de YouTube también y puedan ahí ver todo lo que tú tienes y aportas en ese sentido. Sí, eso es maravilloso. Así que, pero cuéntanos, ¿dónde hoy día trabaja la Renata? Pues hoy día trabajo en la Fundación Se Puede, que es una fundación de personas con síndrome de Down, discapacidad cognitiva, y también tenemos personas con trastorno del espectro autista. Genial, así que ahí la pueden encontrar, se pueden asesorar, es una gran profesional, así que Me de consta verdad, que es una excelente te profesional. agradecemos, Vera, enormemente tu presencia, pero si, antes de despedirnos yo le voy a dar un regalito. Las voy a, como digo yo, a paradixear. Ah, buenísimo. Así que Genial. mira, tengo ¡Excelente! unos gorritos para Ah, ustedes, buenísimo. Renata. Gracias. ¡Excelente! Mira, y este es el pincho, para que ahí lo puedan ocupar y ponerlo así. Ya, Tanto genial. Ay, qué Se lindo. pasaron. Te pasaste. Gracias. Muchas gracias. Así que nada más que agradecer. No, pues Y- agradecerte Muchas a ti, gracias. porque la verdad es que estas instancias tienen que ser muchas para que la gente vaya, lo que te digo, lo que decimos con la Renata, la gente vaya conociendo un poco más, aprenda, conozca, acepte y sobre todo que respete. Yo creo que todos somos iguales, por lo tanto merecemos el mismo respeto. Ujú. Genial. Agradecer su presencia nuevamente y ya nos vemos en un próximo capítulo. Vamos despidiéndonos acá en la camarita y nos vemos, chicos, en un próximo podcast en Paratax. Nos vemos. Adiós, que nos estén muy bien. vemos. Chao, chao. Chao, chao.